Muy bien, vamos a orar. Vamos a pedir que Dios hable a nuestro corazón y recibamos la palabra del Señor con mansedumbre en nuestro corazón, ¿verdad? Oremos. Señor, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Podemos sentir tu presencia. Aún desde el tiempo de inicio en la oración, Señor, pudimos experimentar la bendición de tu presencia en nosotros, Señor. Y este momento no es la excepción después de haberte adorado. Tú estás aquí, Señor. Podemos sentir tu presencia. Que tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, y en este momento, que es el que mora en nuestros corazones, continúe haciendo la obra de perfeccionamiento en nuestra vida. Sabemos que no lo hemos alcanzado todo, pero queremos seguir adelante, Señor, hacia el premio del supremo llamamiento, con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Háblanos al corazón, Señor, y que esta tu palabra que será predicada dé fruto para vida eterna, Señor, y fruto abundante. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Bien, voy a compartir un tema que lo he titulado La carne versus el espíritu, o la carne en contraposición con el espíritu. Son dos áreas muy diferentes. Ahí usted puede ver en la imagen del banner ahí, se fija cómo se contraponen una a la otra. La carne y el espíritu son como el agua y el aceite, no se llevan entre sí, ¿verdad? Bueno, este tema, como todos los temas que Dios nos ha hablado, que Dios nos ha ministrado, pero particularmente este tema tiene que ver con una pregunta, es una pregunta muy directa que yo voy a hacer a continuación, pero también es una pregunta muy personal, que todos debemos considerar y darle una respuesta a la luz de la palabra de Dios. Pregunta interesante, pregunta personal, pregunta que todos debemos considerar, pero no la vamos a considerar en base a nuestros pensamientos o a nuestro mero conocimiento intelectual. No, vamos a considerarla de acuerdo al pensamiento de Dios. Al final de cuentas, lo que nos interesa es saber qué es lo que Dios piensa, no lo que la gente piensa. ¿Qué opinión tiene Dios de nosotros? Y nuestra reputación debe de estar más enfocada en Dios que en lo que la gente piense de nosotros, ¿verdad? A mí me interesa más qué es lo que piensa Dios de mí que lo que piensan los demás, ¿verdad? Así que la pregunta es la siguiente, respecto al tema: ¿cómo estamos viviendo la vida cristiana? Estamos, y me incluyo yo, desde luego, pues yo estoy ahí, porque yo soy un cristiano también igual que ustedes, con responsabilidades diferentes, pero también la palabra es para mí. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú y yo estamos viviendo la vida cristiana? Y hay dos opciones, en la carne o en el espíritu. Ahora, debo decirles además que este no es un tema nuevo, ni es una gran revelación que está en la palabra, no. Es un tema que está ahí en la Biblia, es un tema que no es nuevo entre nosotros tampoco, pero es un tema que es recurrente en la Biblia desde el Edén. Ya desde aquel tiempo, en el Edén ya se presentó, hubo un momento donde se presentó la rebelión a través de nuestros padres Adán y Eva. Pero luego pasamos ese tiempo del tiempo de Adán, de Eva, sus hijos, Caín y Abel. ¿Por qué Caín mató a su hermano? Porque surgió odio aquí en el corazón.
Y qué impresionante que mató a su hermano. Bueno, eso es de la carne. Eso es de la carne completamente. Quizá tú pudieras pensar y decir, yo no he matado a nadie, porque hay uno de los mandamientos establecidos en la ley de Moisés, en el capítulo 20 de Éxodo, que dice no matarás. Y sí, si bien es cierto, no hemos matado literalmente a nadie, pero a veces matamos las ilusiones de nuestra esposa. Escuchen bien esto, varones, porque a veces con nuestras palabras ofendemos y matamos. De hecho, la Biblia dice, hablando Salomón, la Biblia dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y a veces somos tan carnales, perdóneme que se lo diga así o que lo diga así, pero a veces somos tan carnales que no nos medimos en el trato con nuestra esposa. Varones, hay que tratar bien a nuestra esposa como a vaso frágil. Yo creo que esto no lo tenía aquí, no lo tengo en mis notas, pero qué bueno que Dios lo saca, ¿verdad? Varones, tratemos a nuestra esposa como vaso frágil. Un amén. A ver, voy a hacerles la pregunta otra vez. Varones, ¿quieren tratar bien a su esposa, sí o no? Como a vaso frágil. ¿Por qué? ¿Porque yo lo digo? No, lo dice Dios. Porque si no, entonces nuestras oraciones van a tener estorbo, chocan, no pasan de este techo. Además, el maltratar a la esposa es de la carne. Son asuntos de la carne. Entonces ya desde aquel tiempo, desde el Edén, ya surgen los asuntos de la carne, desde luego causados por el pecado que entró. Llegamos al tiempo del pueblo de Israel en el desierto y la rebelión sigue. ¿Sí sabían que la rebelión es un asunto de la carne? Por supuesto, pues no es del espíritu. ¿Por qué aquel ángel creado por Dios con tanta majestuosidad fue echado del reino de los cielos? ¿Por qué? Porque se rebeló, porque quiso tomar el lugar que le correspondía a Dios, diciendo en su corazón, seré como Dios, haré mi trono como el de Dios, que llegue hasta el de Dios, para afuera del reino de Dios. Dios no acepta la rebelión de ninguna forma. En el desierto Israel una y otra vez y otra vez y otra vez se rebelaron contra Dios, a pesar de que durante los 40 años que anduvieron vagando en el desierto, vieron la mano de Dios. Y a veces nosotros, yo lo he dicho siempre y lo sigo diciendo, somos tan parecidos al pueblo de Israel. Porque Dios una y otra vez nos bendice, nos ministra, nos suple nuestras necesidades, nos sana de todas nuestras dolencias, provee todas nuestras necesidades, es paciente con nosotros porque Él es Padre, nos enseña, nos guía por el camino correcto y nosotros seguimos rebelándonos. Y eso es de la carne, eso es de la carne. Llegamos al Nuevo Testamento y hay una iglesia a la que Pablo una y otra vez estuvo exhortando a vivir en el Espíritu. ¿Saben a qué iglesia me refiero? A la iglesia de los Corintios. ¿Cómo supieron? A la iglesia de los Corintios. De hecho, en la primera carta, en el primer capítulo, Pablo empieza la exhortación. Les dice, oigan, Corintios, he oído por ahí que hay entre ustedes divisiones. ¿Qué acaso está dividido Cristo? Y en el capítulo 3 que sigue la exhortación, les dice Pablo en la primera carta, capítulo 3, versículo 1, les dice, ¿saben, hermanos corintios? Yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales. Les tengo que hablar como carnales porque creo que ese es el idioma que conocen, aunque Pablo no se rebajó a ellos. Entonces John dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Y desde luego,
Cuando Pablo dice ahí como niños en Cristo, no significa que eran niños, ya eran cristianos bigotones, pero con actitudes de niños, ¿sí? De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales. Así que la rebelión, entendámoslo de una vez y por todas, mis hermanos, la rebelión es un asunto de la carne y obviamente pues no del espíritu. Y hoy Dios quiere continuar hablándonos del tema, pero no es porque a mí se me ocurrió, les voy a hablar de esto. Yo no estoy inventando temas, hermanos. Yo no invento temas. Más bien trato de ir a la presencia del Señor y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres tú hablarnos? Y si ustedes son observadores, el Señor viene hablándonos desde el capítulo 6 del libro de Romanos, el 6, el 7. Ahorita estamos en una porción del capítulo 8 hablando. Y en armonía con lo que Pablo nos viene enseñando hace ya algunas semanas acerca de nuestra lucha contra el pecado, la lucha que todos enfrentamos en el día a día, debido a que en nosotros hay lo que hemos mencionado como el pecado residual. Todos tenemos un residuo de pecado. Usted no puede decir, no, yo no. No, a todos todavía nos quedan residuos de pecado. Vivimos en una naturaleza, en este cuerpo que está lleno de pecado todavía. ¿O alguien ya no peca? ¿Alguien ya no peca? Levante la mano. ¿Alguien ya es perfecto? Bueno, había una hermana allá en Guadalajara que era la hermana perfecta. Pero así se llamaba, pero seguía siendo imperfecta la hermana. Entonces, todavía hay en nosotros ese pecado residual. Y el ejemplo de lo que viene hablándonos Pablo, él se pone como ejemplo cuando al mirarse así ante la imponente santidad de Dios, teniendo una visión impresionante, Pablo, de la visión de Dios por un lado y por otro lado de la perfección de la ley de Dios, Pablo no tuvo más que decir, miserable de mí. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Usamos 2 mensajes, 2 domingos para hablar del tema, miserable de mí. Y luego, después de esa exclamación, él se hace una pregunta diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe por qué a veces los varones maltratamos a la mujer? Por este cuerpo de muerte. Y también hay mujeres, También hay mujeres, ¿verdad que sí, varones? Sí, también hay mujeres que luego maltratan. No son todas, pero por ahí andan algunas. Aquí no. Entonces, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Escuchen esto que voy a decir a continuación. El cuerpo de muerte dejará de ser un cuerpo de muerte cuando le venga al cuerpo la muerte. Lo voy a repetir para que parece así como un juego de palabras. Este cuerpo de muerte dejará de ser el cuerpo de muerte cuando le venga al cuerpo la muerte. Hasta que terminen los días de nuestra vida en este cuerpo. Bueno, el tema de hoy entonces tiene que ver con esa lucha que todos seguimos enfrentando y seguiremos enfrentando hasta que a este cuerpo de muerte le llegue la muerte. Pero resulta que los 2 protagonistas del tema es uno la carne y el otro el espíritu. Por eso yo hacía la pregunta, ¿cómo tú o yo estamos viviendo la vida cristiana? ¿En la carne o en el espíritu? Debo decir y también reconocer de manera personal y reconocerlo con tristeza también, que a pesar de los años que llevamos todos, incluyéndome yo, todos a pesar de los años que llevamos como creyentes, seguimos reaccionando más en la carne que en el espíritu. No digan, yo no.
Todos, mis hermanos, todos seguimos, a pesar de yo tengo más de 35 años caminando con el Señor y sigo todavía, yo digo como Pablo, miserable de mí. ¿Por qué? Porque hay momentos en mi vida donde reacciono en la carne. Y si no, pregúntenle aquí a mi esposa. Si hay alguien que me conoce bien es mi esposa y mis hijos también. Reacciono en la carne, pero ahí está la lucha precisamente. Cuando reaccionamos a veces en la carne y no en el espíritu, cuando se nos presentan los problemas, y más cuando esos problemas vienen de forma inesperada, no los esperas. Miren, hace unos meses atrás estaba yo orando ahí con el Señor y el Señor me dio una sola palabra. Me dijo, cernir. Dije, cernir. Y luego resulta que el Señor me dice, ¿te acuerdas cuando le dije a Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte? Y yo estaba, ¿sí qué me quieres decir, Señor? Bueno, yo no entendía, pero se vino una sacudida, una zarandeada. Yo no me la esperaba. Pero escuchen esto, la sabiduría de Dios es en poder entender que en medio de la cernida, en medio de la zarandeada, Dios está con nosotros. Y debemos darle gracias a Dios por esas zarandeadas, o por las pruebas, o por cualquier problema, o por cualquier situación, o por cualquier decisión que se nos presenta en la vida, la esperes o no la esperes. Tenemos que darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque muchas de esas situaciones adversas que vienen a nuestra vida nos mueven y nos motivan a ir a la presencia del Señor, y eso es bueno. Porque a veces andamos caminando la vida cristiana como que si no pasa nada y andamos tranquilos, quizás no haciendo nada malo, pero incluso hay momentos en que se nos olvida que tenemos una responsabilidad de meditar en la palabra, de tener una comunión con el Señor, para estar preparados. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice, va en el huerto de Getsemaní y les dice a sus discípulos, quédense ahí y oren junto conmigo? ¿Y qué hicieron? En 3 ocasiones les dijo Jesús, quédense ahí y oren. Y Jesús se fue. Y regresó Jesús, ¿y cómo estaban los discípulos? Bien dormidos, dormiditos. Les dijo, ok. Pero luego les da una instrucción fuerte y les dice, oren para que no entren en tentación. ¿Qué nos enseña las palabras de Jesús? Que tenemos que orar antes de que nos vengan las tentaciones y durante las mismas tentaciones. ¿Por qué? Porque si nos vienen las tentaciones vamos a caer. Las tentaciones no podemos evitar que nos lleguen. Esas van a llegarles a todo mundo, a los cristianos y a los no cristianos. Los que no son cristianos, esos reaccionan en la carne. Nosotros debemos reaccionar en el espíritu cuando se presenta una tentación. Entonces, cuando se nos presentan los problemas, las situaciones inesperadas en nuestra vida, la pregunta es, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos? ¿En la carne o en el espíritu? Por ejemplo, ¿hay algún conflicto con la esposa? ¿Y qué hace la esposa? Me voy con mi mamá. O surge el problema ahí y el varón le grita a la esposa, pues es que no has cambiado. Estoy hablándole a cristianos, y estoy hablando de problemas matrimoniales que surgen entre los cristianos. Pero escuchen eso, ese tipo de reacciones son muy carnales, muy de la carne, y eso ofende a Dios. Eso ofende a Dios, mis hermanos. No estoy enojado, ¿Ofende a Dios, sí o no? Entonces, ¿cómo reaccionamos los hijos? ¿Cómo reaccionan con los padres cuando papá, por tu bien,
te dice, no hijo, no te voy a dar el permiso, no te voy a dejar ir aquí. Ay, no me quieres, papá, no me amas. Tranquilos, jóvenes, eso es de la carne. Sí los amamos a nuestros hijos. Ahora, es justo en este tiempo en el que a usted y a mí nos tocó vivir, que dicho sea de paso es un tiempo de caos social. Yo cada vez que veo lo que está pasando alrededor del mundo, cada vez me produce más náuseas en mi ser interior. Cada vez. Caos social, lleno de tanta incertidumbre, la gente atemorizada, la gente en violencia. El otro día, viendo las noticias, me impresiona cómo hay tanta gente mal en sus facultades mentales, emocionales, sentimentales, que nomás voltea a alguien a ver, ¿qué me ves? ¡Pum! Le tiran un balazo y lo matan. Andan matando gente en las carreteras de Estados Unidos y en las calles, matando gente, porque todo el mundo trae pistolas. ¿Sí se han dado cuenta cómo está este mundo? ¿Y cómo reacciona este mundo? Pues reaccionan en la carne. Por eso se hace necesaria la luz que fue resplandecida, la luz de Jesucristo que resplandeció en nosotros en medio de tanto caos, de tanta tiniebla que hay a nuestro alrededor. Escuchen esto, mis hermanos, para nosotros los cristianos, los que decimos que somos cristianos, para nosotros es de la carne reaccionar con temor, con inseguridad o con duda. Es de la carne. Porque en medio de nuestras necesidades que luego enfrentamos, a veces cuestionamos a Dios y decimos, ¿por qué a la gente del mundo los has bendecido más que a mí? ¿Se acuerdan de Asaf en el Salmo, creo que es el Salmo 73, 78? Tuve envidia de los arrogantes de este mundo. Envidia, la envidia es de la carne. Hasta que entré en la presencia del Señor me di cuenta. Entonces, reaccionar con temor ante todo lo que estamos viendo, ante inseguridad y dudas, eso atenta contra la soberanía de Dios. Es como, o sea, si tú dudas, tú siendo un hombre o una mujer cristiana, tú dudas que Dios te pueda dar paz en medio de tanta tormenta a nuestro alrededor. Si tú dudas, es como decirle a Dios, no te creo, Señor. No creo en tus promesas. Escuchen, reaccionar con temor y con inseguridad, eso es lo que hace la gente que no conoce a Dios. Y obviamente ante tanta inseguridad y tanto temor y tanto caos social, pues la gente busca llenar sus vacíos de muchas y muy variadas maneras de lo que este mundo está ofreciendo. ¿Qué es lo que este mundo está ofreciendo? Darle respuesta a la pregunta no es nada difícil, basta solamente con que des un vistazo a lo que hay en el mundo y tú te vas a dar cuenta de lo que este mundo está ofreciendo. Este mundo está ofreciendo hoy por hoy para llenar los vacíos que la gente que no conoce a Dios los llene, le ofrece drogas, placer sexual, alcohol. Y por supuesto, cuando hablo del placer sexual, el placer sexual en todas sus diversas formas y maneras que ahora hay. Ustedes ya saben a lo que me estoy refiriendo. Sin embargo, para nosotros los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Para nosotros los hijos de Dios es del Espíritu obrar de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra. Obrar y reaccionar de acuerdo a las promesas que Dios ha establecido en su palabra. Estas promesas de Dios nos dan bendición, fortalecen nuestro ser interior, nos consuelan, de tal forma que podamos reaccionar amparándonos y orientando nuestra vida a través de las promesas que Dios nos ha dejado claramente establecidas en su palabra. Los cristianos debemos ampararnos aquí. No ampararnos en lo que se está viendo en este mundo. Es en ese sentido entonces que podemos identificarnos
con las palabras del apóstol Pedro cuando en Juan capítulo 6, versículo 68, hubo un problema ahí con algunos que se decían discípulos de Jesús, que de pronto se sintieron ofendidos porque Jesús en su discurso se reveló como el verdadero pan de vida que descendió del cielo. Y estos discípulos, que muchos le seguían, había multitudes que estaban siguiendo a Jesús, cuando Jesús les dice: yo soy el pan de vida que ha descendido al cielo, el que coma de este pan no volverá a tener hambre. Y debido a eso, algunos se ofendieron, empezaron a murmurar, algunos otros se apartaron de Jesús, algunos otros dejaron de seguirle. Y cuando Jesús ve esa escena, que algunos se apartaron y se ofendieron y empezaron a murmurar, entonces se voltea Jesús con sus 12 y les dice: ¿acaso quieren irse también ustedes? Aquellos que estaban ahí estaban buscando y siguiendo a Jesús por lo que les daba de comer. Incluso Jesús los reprende y les dice: ustedes me siguen porque les doy de comer. No hay sinceridad en su corazón, andan en la carne. Entonces voltea con los discípulos y les dice: ¿te quieres ir tú también? ¿Cuántos se consideran ser seguidores de Jesús? Escuchen, cuando este mundo pretende envolvernos en su sistema, es como decirle al Señor: Señor, no te quiero seguir, mejor me voy a ir bajo el sistema de este mundo. Eso es de la carne. Entonces, cuando Jesús hace esta pregunta a los discípulos, Pedro responde así como en representación de los 11, porque ahí andaba el Judas todavía. Entonces Pedro se levanta, como era el impulsivo Pedro, se levanta y hace una declaración que a mí me parece una declaración de esas declaraciones que son reveladoras, que son irrevocables, que nadie puede rebatir. Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Buena pregunta. Y haciendo un paréntesis aquí, cuando surge un problema en tu vida, de la índole que sea, y necesitas hacer una decisión, y va a ser una decisión que va a marcar tu vida, que quizá va a determinar tu destino eterno, que va a afectar para bien o para mal a tu familia, la pregunta es: ¿a quién vas? ¿A quién acudes? ¿A quién acudimos? Y Pedro le dice al Señor: no, Señor, yo no me quiero ir de ti, porque si yo me alejo de ti, pues ¿a quién iremos? Y luego la segunda parte del texto, versículo 68, dice: porque tú, solamente tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Hermanos, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es de vida eterna. Producen vida eterna. Esta mañana o hace un rato recordábamos las palabras del autor del Salmo 121, que vienen a coincidir, a armonizar con el tema. El autor del Salmo 121, que no se conoce su nombre, él hizo una afirmación primero en el versículo 1, dice: alzaré mis ojos a los montes, Cuando usted lea la Biblia, imagínese en el lugar: alzaré mis ojos a los montes. Y luego surge una pregunta en lo más profundo de su ser interior. Surge una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Cuando estás en algún problema, en alguna situación, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, donde quiera que vas, y ves los problemas y alzas tus ojos y ves las situaciones difíciles en tu vida, ¿a quién acudes? ¿Y cómo es tu pregunta? ¿Será como la del salmista? ¿De dónde vendrá mi socorro? Escuchen, el socorro, la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. De lo alto siempre vendrá bendición para nosotros, nunca maldición. Porque Dios no, como sus hijos que somos, Dios no busca molestarnos enviándonos maldiciones. Dios no es así.
Y el salmista dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo responde en el versículo 2 diciendo: mi socorro viene de Jehová, de aquel que hizo los cielos y la tierra. De ahí va a venir nuestro socorro. Por eso tenemos que ir con él. Por eso tenemos que refugiarnos en él. Por eso tenemos que escondernos en él. Por eso tenemos que correr a él. Por eso tenemos que hacer de él nuestra fortaleza. De hecho, más adelante en los versículos siguientes, el salmista dice: Jehová es el que no se dormirá, no se dormirá el Señor de Israel. Él siempre guardará, él siempre será nuestro guardador, él protegerá nuestra vida. ¿Puedes creer eso? Dale el aplauso de alabanza a Jesús. Mis amados, debemos tener muy bien claro en nuestro corazón que nuestro único refugio, nuestro cimiento seguro es Dios y su palabra. Nada más. Nada más. Es nuestro cimiento seguro. ¿Por qué en Dios y en su palabra? La semana pasada dijimos que las verdades de Dios son verdades que ningún ser humano finito, limitado, imperfecto puede revocar, mucho menos invalidar y mucho menos disolver, porque son dichas, todas esas verdades que están establecidas aquí en la palabra de Dios son verdades dichas por un Dios perfecto, soberano, absoluto en poder y en toda autoridad. Por eso debemos fundamentar nuestra vida en lo que dice Dios, no en lo que está diciendo la gente. Ahí debemos anclar nuestra vida, no en las cosas de este mundo. Por ejemplo, después que Moisés partió a la presencia del Señor, y voy a referirme solamente a Josué, pero Moisés tuvo sus propias experiencias con el Señor. Una ocasión Moisés, cuando Dios le da la encomienda de ir con Faraón y decirle: yo te escogí a ti para que vayas con Faraón y le digas que deje salir a mi pueblo. Y Moisés se quedó así, como que el saco le quedó muy grande. Pero el Señor se lo empezó a poner a su medida. Le dijo: yo sé que el saco no te queda, pero yo voy a estar contigo. Yo voy a ser tu sastre espiritual. Entonces el Señor empezó a moldearlo y le dijo: mira, las palabras que yo hable, tú las hablarás, y tu hermano Aarón, ese es el que va a hablar. Pero ve a la instrucción que yo te estoy dando. Y Moisés dice: está bien, Señor, voy a ir, pero si tu presencia no va conmigo, yo no voy. ¿Fue Moisés con Faraón, sí o no? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios iba ahí. Miren, este mundo, mis hermanos, es como ese desierto. Estamos en el desierto, en el valle de sombra y de muerte. Así está este mundo, es un valle de sombra y de muerte, como decía David en el Salmo 23. Un valle de sombra y de muerte, pero Él va de nuestro lado. Y no solamente de nuestro lado, va delante de nosotros y va detrás de nosotros. Entonces, si Él va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, dudar de todo eso es de la carne. Es de la carne. Y ese es el trabajo del diablo. El diablo nos quiere hacer dudar. Él nos quiere hacer ver las circunstancias y vivir bajo las circunstancias y no por encima de las circunstancias. Eso es lo que quiere hacer el diablo. Que nosotros enfoquemos nuestra mirada en las circunstancias y no nuestra mirada en Cristo Jesús. Entonces la pregunta para nosotros es: ¿dónde está tu mirada? ¿En qué está enfocada tu mirada? ¿En el Señor o en las circunstancias? El día de ayer yo vi un video que me impresionó como no tienen idea. El video era de un águila. Ustedes saben que cuando hay águilas amaestradas, el que trabaja con el águila se pone como un guante aquí, ¿verdad? Y el águila lo que hace no es enfocarse en este lado, no, se enfoca en el guante, porque es el lugar a donde el águila va a llegar. Entonces le hicieron una prueba al águila. Estaba una pareja, así juntos los dos,
pegaron cabeza con cabeza y había un espacio, estaban así, el águila tenía que pasar por aquí, por en medio, por aquí. Enseguida de la pareja estaba el hombre con el guante, de tal forma que el águila tenía que pasar por en medio de ellos. Y el águila que estaba en el video es un águila impresionante, venía haciendo esto con sus alas, estaba enorme el águila, pero cuando llegó a ese hueco por donde ella tenía que pasar, me impresionó cómo inmediatamente cierra sus alas y avienta sus patas por el lado por el frente y cae exactamente en su lugar donde tenía que caer, en el blanco perfecto. En el blanco perfecto cayó y ahí se estableció firme. Y cuando yo estoy viendo eso, el Señor me dijo: así es como tú tienes que enfocar tu mirada en mí, en Cristo Jesús. Poner nuestra mirada en Él y no voltear para ningún lado ni para otro, porque cuando volteamos para un lado o para otro nos va a pasar lo que al apóstol Pedro cuando caminó sobre las aguas. Se desenfocó del Señor y se hundió. Nos vamos a hundir en nuestros problemas, en nuestras situaciones difíciles. Nos vamos a desenfocar. Nuestra vida cristiana se empieza a desorientar. Nos desconectamos con el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra mirada se desenfocó de Cristo, de su palabra. Entonces, después de que Moisés parte a la presencia del Señor, Dios le dijo a Josué una de las promesas donde yo les decía que todos debemos de anclar nuestra vida. Le dice Dios a Josué en el capítulo 1, versículo 5: nadie, absolutamente nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Escucha lo que dice al final del texto: no te dejaré y no te desampararé. Cuando tú y yo dudamos de estas promesas, es porque andamos en la carne. Ahora, yo lo predico y a lo mejor alguien pueda decir: qué fácil para ti predicarlo. Sí, es fácil predicarlo. Yo sé de lo que le estoy hablando. Yo mismo he estado expuesto a dudar de estas promesas y de algunas otras. Pero en el momento en que viene la duda, inmediatamente tenemos que reaccionar, pero reaccionar en el Espíritu. Diciéndole al Señor: Señor, me voy a aferrar, estoy sufriendo, le estoy batallando, porque han venido contra mí, pero tú me dijiste que nadie me podrá hacer frente, como le dijiste a Josué, durante todos los días de mi vida. Y así como estuviste con Moisés, así como estuviste con Josué, así como estuviste con David, así como estuviste con Daniel cuando lo metieron al foso de los leones, así estarás conmigo, porque tu palabra dice que no me dejarás y no me desampararás. ¿Cuántos pueden creer esto? Dale el aplauso fuerte al Señor. Sí, así debe de ser. Ahora, en el ejemplo de Josué, y miren cómo el Señor le hace esta promesa a Josué, porque más adelante Josué se iba a enfrentar a todos los enemigos que tenía que enfrentar al ir conquistando la tierra de Canaán que Dios ya les había prometido. Dios les dijo: esta es la promesa que yo les voy a dar. Y mi promesa yo la cumplo, la tierra ahí está, ya están ustedes del otro lado. Lo que ustedes tienen que hacer es que tienen que luchar, tienen que batallar, tienen que destruir a todos esos enemigos. Y en medio de sus batallas yo iré frente a ustedes. Yo seré Jehová de los ejércitos, el que vaya peleando sus batallas. Cuídense ustedes, le dice a Josué, cuídate de poner por obra, de meditar en la palabra de día y de noche, para que te vaya bien. Esfuérzate y sé valiente. No te dejaré, no te desampararé. Se lo repite 3 veces en un solo capítulo. Esfuérzate y sé valiente. Hermanos, vivir la vida cristiana requiere de nuestro esfuerzo, pero un esfuerzo valiente, no de cobardes. Ubicándonos en lo que dice Dios, no en lo que dice la gente. Cimentando nuestra vida en la palabra de Dios.
Porque cuando nos desviamos y dudamos de las promesas del Señor, entonces empezamos a perder las batallas contra el pecado y contra esta carne. Ahora, la pregunta es, al momento que Josué tenía que ir avanzando, conquistando la tierra de Canaán, la pregunta es, ¿Israel tenía enemigos a los que debía de enfrentar, sí o no? Sí. Y eran no solamente los cananeos, había muchos feos ahí también. Los jebuseos, los jerjeseos, todos esos feos. Los tenían que acabar con ellos. Y escuchen esto, lo tremendo del asunto es que Josué se amparó y confió en la promesa que Dios le dijo: no te dejaré y no te desampararé. En otras palabras, yo me imagino que Josué le dijo: está bien, Señor, voy a ir, pero no me dejes, Señor, no me dejes solo. Y Josué se respaldó en esa promesa. Bueno, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, hermanos. Agarrarnos de las promesas del Señor. Llegamos al Nuevo Testamento y en Juan capítulo 16, versículo 33, un texto que todos conocemos. Jesús, hablando el mismo Jesús, hablando el Hijo de Dios, hablando el Cordero de Dios, hablando el Verbo encarnado de Dios, hablando el que nos rescató de toda nuestra manera vana de vivir. Él habló y dijo a todas las multitudes que le seguían y a sus discípulos que andaban ahí: hermanos, hijos míos, discípulos míos, estas cosas les he hablado para que tengan paz. ¿Para que tengan qué? Para que tengan paz. Yo les voy a decir una cosa, mis hermanos. Si la paz de Dios se encontrara en cualquier supermercado, o fuera un artículo que se pudiera encontrar en cualquier supermercado, sería uno de los productos más vendidos en todo el mundo, hoy y en todos los tiempos, ¿sí o no? Porque todo el mundo está buscando paz. Todos nosotros anhelamos la paz. Y resulta que esa paz está a nuestro alcance. El problema es que como andamos tan distraídos en tantas cosas, no vamos a la presencia. Porque es ahí en su presencia donde tú y yo podemos experimentar esa paz. Andas ocupado en tantas cosas que son de la carne. Y Pablo lo dijo: el ocuparse de la carne da como fruto resultados de la carne, pero el ocuparse del Espíritu da como fruto los asuntos del Espíritu. Estas cosas les he hablado, dice Jesús, para que en mí, hay que ir a Él, hay que ir con Él, hay que estar con Él para tener paz. ¿Por qué? Está el otro lado. Miren cómo Jesús no nos engaña. Siempre nos dice la verdad, porque así es Jesús. Jesús es veraz, Jesús es sincero con nosotros, Jesús nos habla con la verdad. Y Él nos dice: en mí tienen paz, pero en el mundo tendrán aflicciones. ¿Qué hay en el mundo? Hay aflicción. Pero aún a pesar de la aflicción, Jesús nos vuelve a ubicar en Él y dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Yo me imagino la escena cuando a Jesús lo están crucificando. ¿Se imagina cómo estaban los discípulos? Porque ellos esperaban un libertador de Israel. Por eso le pusieron de manera sarcástica y ofensiva, le pusieron un letrero a Jesús que decía: el Rey de los judíos. Porque los judíos esperaban a un rey que viniera con toda potencia, con toda autoridad a gobernar. Incluso yo me imagino que hasta los mismos discípulos dijeron: yo voy a ser parte del gabinete político de Jesús. Incluso hubo dos, Jacobo y Juan, que se atrevieron a acercarse ahí con el maestro a decirle: Señor, queremos que nos hagas algo. Queremos que nos cumplas un capricho que tenemos. Cuando vengas en tu reino con toda la plenitud de tu autoridad, queremos estar el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Les dice el Señor: no saben lo que piden.
lo están pidiendo en la carne, están hablando en la carne. Queremos un puesto de autoridad. Y el Señor les responde, les dice: miren, en mi reino no se trabaja de esa manera. Así no se trabaja. En el mundo, la gente de este mundo da nombramientos de autoridad, pero en mi reino no es así. El que de entre ustedes quiera ser grande en mi reino, sea vuestro servidor. Uno. Otra, de cierto les digo que ustedes, si quieren un puesto de autoridad, tienen que beber de la copa de la cual yo beberé. ¿Pueden beber? Y ellos respondieron así, en la carne respondieron: sí podemos, sí podemos. Les dijo el Señor: ok, en realidad les digo, de la copa que yo he de beber, la van a beber ustedes, la copa de aflicción. ¿Sabe cómo murió Jacobo? Lo partieron por la mitad. Y Juan pues fue exiliado. Entonces, ¿cuántas veces en nuestra vida nos desorientamos y empezamos a creer más lo que vemos a nuestro alrededor que lo que dice Dios en su palabra? Y yo les voy a decir una cosa, mis hermanos. Yo creo, no tengo dudas, que Dios ha sido generoso con nosotros, dándonos palabra que alimenta nuestro espíritu, dándonos palabra en el nivel que nosotros tenemos. Porque en una ocasión alguien me dijo: yo ya me voy de esta iglesia, yo aquí ya no estoy creciendo espiritualmente, ya me voy allá donde me puedan dar un steak teológico más acorde a mi nivel. Bueno, pues lo siento. Y resulta con que ese hombre, pues en asuntos tan elementales que son los asuntos de la familia, no sabía resolver un problema, un pleito que traía con su esposa, porque resulta que su coeficiente intelectual muy teológico no alumbraba su entendimiento para saber tratar a su esposa, y la maltrataba a la esposa. Hay quienes luego quieren mucha teología, o una teología impresionante y revelaciones impresionantes, y no saben resolver problemas en la familia, en la vida cristiana. No se saben resolver problemas elementales, prácticos de la vida cristiana, como los corintios, que eran carnales. ¿Saben lo que estaban haciendo los corintios? Los corintios se andaban demandando los unos a los otros. Y Pablo les dice: ¿acaso no hay alguien? Lo hice a propósito ¿acaso no hay alguien aquí con sabiduría que pueda ayudarles a resolver un problema que tienen que acudir con la gente del mundo? Están obrando en la carne, corintios. Están actuando en la carne. Y luego, peor aún, ya lo vamos a ver más adelante, solo les estoy adelantando un poco. Peor aún, andaba por ahí un joven que se fue y se metió con la esposa de su papá, cometiendo incesto. Y se supone que el tipo, ese jovencillo, era cristiano. Y Pablo va y los reprende y les dice: oigan, ese asunto ni siquiera con la gente del mundo es aceptable, menos en la iglesia. Entonces la gente a veces quiere mucha revelación, quiere mucha teología, y a veces no saben resolver los asuntos de la vida cristiana. ¿No les suena así como una incongruencia? ¿De qué le sirve a una persona tener puro conocimiento? No estoy diciendo que no hay que estudiar la Biblia, no estoy diciendo que no hay que estudiar la teología, hay que estudiarla. Porque si hay un tiempo en el que la iglesia está viviendo un tiempo de ignorancia, de ignorancia en la palabra es este. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta estudiar ni meditar en la palabra. Y el profeta Oseas dijo: mi pueblo perece, mi pueblo está muriendo
porque le faltó conocimiento de Dios. Y hay algunos que buscan y estudian más de la cuenta y la teología se les sube al humo, como tanta teología que ya es puro mero conocimiento intelectual, y luego se presenta un asunto con la esposa, con los hijos, con el hermano en la congregación y dicen: ¿qué hago? ¿Y tu teología? Un asunto muy simple que la Biblia no esconde. Jesús, hablando en el capítulo 18, del versículo 15 en adelante, le dejo esa asignación. Dice Jesús: si tu hermano peca contra ti, si tu hermano, le está hablando a cristianos, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ve. ¿Qué dice? Ve tú y él solos. Ve tú y él solos. Trata el asunto. Y les voy a decir así entre paréntesis, una frase que yo aprendí, que la he puesto en práctica: no hay ningún problema que no se puede resolver con humildad. No hay ningún problema que no se puede resolver con humildad. Y a veces cuando los problemas no se resuelven con humildad es porque hay orgullo, y el orgullo es de la carne. Aunque no digan amén, de todas maneras así es. Pero es bueno decir amén, es bueno confirmar, así es. Y no porque yo lo digo, porque lo dice la Biblia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Tienes algo contra tu hermano? Ve con él, no lo publiques. Hay muchos detractores del evangelio de Jesucristo en las redes sociales, mis hermanos. Tengan mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. ¿Tienes algo contra tu hermano? Ve y arréglalo. Y si arreglas el asunto, dice Jesús, has ganado a tu hermano. Y si no, bueno, Jesús va más allá. Llama a 2 o 3 testigos. A 2 o 3 testigos. Y es que en la práctica, en un caso como ese, en la práctica hacemos todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué se hace todo lo contrario? Porque nuestra vida cristiana pretendemos desarrollarla no en el espíritu, en la carne. Tuve un problema con alguien, voy y se lo digo al vecino. ¿Así se arreglan los asuntos? Pregunto, entre cristianos. ¿Así se arreglan? No. Esto no estaba en el tema, Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? Yo dije hace un momento, Dios ha sido generoso con nosotros, enseñándonos temas de la vida cristiana, prácticos de la vida cristiana, muchos temas que tienen que ver con la vida cristiana práctica. Pero la preocupación que yo tengo como pastor, y no soy el único, es que de pronto vemos que se predica la palabra, hermanos, vamos. Yo esto que acabo de mencionar, de ve y arregla tus problemas, lo he dicho infinidad de veces aquí. Y pasan los días, los meses y los años, y me doy cuenta que la gente en un problema como ese, en una situación entre hermanos en la congregación o en la familia, que no se saben resolver los problemas, me doy cuenta que a pesar de que Dios ha sido generoso enseñándonos la palabra, ayudándonos y enseñándonos cómo se deben de resolver y muchos otros asuntos, me temo que la palabra no está llegando al corazón porque seguimos reaccionando en la carne. Seguimos reaccionando en la carne. Y es una tristeza que se sigue reaccionando en la carne. ¿Qué vamos a hacer? Yo les pregunto, mis amados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hello. Vivir en el Espíritu, ¿no es cierto?
Vivir en el Espíritu. El que es espiritual juzga las cosas espiritualmente. El que es carnal, Pablo le dijo a los corintios, el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu, pero el espiritual lo discierne todo en el Espíritu. Si alguien viene y te dice algo de quien sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Endulzarle con más alimento. Ay, sí, mira. Sí, sí es cierto. Sí, no, yo pensé. No, sí, no, yo creí que. No, sí es cierto. Ahora que me doy cuenta. Y empieza el cerebro a trabajar. No, hermanos, eso es de la carne. ¿Por qué se dividen las iglesias? ¿Por qué se dividen las iglesias? Por asuntos de la carne. Porque somos bien carnales. Actuamos, reaccionamos en la carne. Pablo dice en Romanos 8:1, ya leímos este texto, ya lo estudiamos. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan. El andar tiene que ver con el vivir, el diario vivir, con el caminar por este mundo. Andar conforme a la carne, amoldados a los asuntos de la carne, sino conformados o alineados a los asuntos del Espíritu. Y si ustedes son observadores, ahí la palabra Espíritu está con mayúsculas porque se refiere a la tercera persona de la Trinidad. Hay que andar conectados en el Espíritu. ¿Cómo tenemos que andar? Conectados con el Espíritu. Y el Espíritu no se deja sobornar, porque es el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios no admite ningún soborno. El Espíritu de Dios te va a decir, te va a redarguir. El Espíritu de Dios te va a confrontar y a decir, eso no está bien. Pero la carne sí va a empezar. Dame más, dame más, dame más. Hay un proverbio por ahí, creo que es el 7 por ahí, que dice, hay un animalito que se llama sanguijuela y ese no se sacia. Le das de comer y quiere más, y quiere más, y quiere más. Así son los chismes, así es la murmuración, así son todos los asuntos de la carne. Quieren más, la carne quiere más. Entonces dice Pablo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa esto? Que para todos aquellos que nos hemos unido a Cristo por la fe, primero, ya no hay ninguna condenación, porque en el tribunal de Dios se ha declarado, Dios lo declaró y lo puso a nuestra cuenta, una de las doctrinas fundamentales del cristianismo que se llama justificación. Declarado sin culpa, no tienes más culpa en mi presencia. Dios es el juez justo y Él ha declarado y ha determinado no más condenación. Eso se llama justificación. Y la justificación nos introduce, ya lo estudiamos esto, en el proceso de la santificación. Esto quiere decir que Dios ya no nos va a tratar como un juez que quiere inculpar al que es culpable. Dios ahora, como Cristo pagó por nosotros, ahora Él ya no nos trata como culpables. Éramos culpables, pero ya no nos trata como culpables, porque ahora nos trata como un padre. Como un padre que nos ama. Y dije un padre que nos ama, no dije un padre que nos solapa. Porque Dios al que ama, disciplina. Y a veces nos viene la disciplina y a veces no nos gusta la disciplina, pero la disciplina es necesaria. ¿Sabían eso? Para formar en nosotros el carácter de Cristo. Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes.
Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que permitirle a Dios que forme en nosotros el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo, les recuerdo que el carácter de Cristo era manso, humilde, paciente, perdonador, tolerante. Así era el carácter de Cristo. Y si nosotros nos decimos cristianos, pues tenemos que funcionar de acuerdo al carácter de Cristo, no al revés. Pablo dice también ahí en el capítulo 8 que todo aquel que está en Cristo ha sido libertado del pecado. Y es en ese sentido que también estamos progresivamente siendo santificados a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que si una persona tiene 5, 10, 20 años, 30 años caminando con el Señor, y dije caminando con el Señor, pero en una nueva vida, no puede esa persona que tiene 5, 10, 15, 20, 30 años caminando en una nueva vida con Cristo, no puede ni debe de seguir siendo la misma persona que era antes de su conversión. No podemos, no debemos. ¿O sí? No debemos. Y voy a decir algo a continuación que suena fuerte, pero es la verdad. Éramos hijos del diablo porque las obras del diablo hacíamos. Pero aquí la clave está en el verbo que está en tiempo pasado. Éramos mentirosos, éramos ladrones, adúlteros, fornicarios. ¿Qué más? ¿Qué más éramos? ¿Qué más? Borrachos, drogadictos, alcohólicos. ¿Qué más? Traicioneros, murmuradores, etcétera. Éramos tiempo pasado. Pero ahora en Cristo somos hijos de Dios, por lo tanto debemos hacer las obras de Dios, no las obras de la carne. Pablo dijo a la iglesia de Galacia, les dijo: manifiestas son las obras de la carne. Vea la lista. La lista empieza con fornicación, adulterio, mentiras, idolatría, hechicería. Manifiestas son las obras de la carne. Nosotros ya no somos de la carne. Nosotros debemos manifestar el fruto del Espíritu. Dice Pablo en el versículo 2, estoy en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu. Oiga, mi amado, la ley en este país es la ley. ¿Usted tiene algún conflicto en una situación de la vida diaria que lo obliga a ir a una corte? Y el juez le va a decir: es que esta es la ley, y la ley dice esto. La sanción que tú vas a recibir por causa de que así dice la ley es esta. Las leyes terrenales rigen a los ciudadanos, las leyes espirituales rigen a los cristianos. Entonces la ley del Espíritu, escuchen lo que dice la ley del Espíritu. Dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Ya, es un hecho que ya pasó, ya sucedió. Él me libró. Eso dice la ley de Cristo. Él me libró de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, es justamente en este tiempo, mis hermanos, que necesitamos recordar, valorar, tener la convicción de lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que sigue todavía haciendo en nosotros. Dios no ha terminado con tu vida, Dios no ha terminado con mi vida. Dios lo primero que hizo, lo hizo primero. La obra de Cristo nos justifica. Segundo, la obra del Espíritu nos santifica, de tal forma que es nuestro deber reaccionar de una manera espiritual cuando se nos presentan situaciones, tentaciones. Es nuestro deber reaccionar de una manera espiritual en lugar de reaccionar de una manera carnal, como luego sucede. Los cristianos
y debo decirlo así, los cristianos verdaderamente nacidos de nuevo, no tenemos que vivir en base a las circunstancias que nos rodean, sino debemos vivir en base a nuestra nueva identidad en Cristo. Tenemos una nueva identidad. Anteriormente éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. El nombre de cristiano te identifica como un hijo de Dios, como un seguidor de Jesús. Hay varias enseñanzas que Pablo nos ofrece en este pasaje que continúa. Hemos venido estudiando el capítulo 8, capítulos anteriores, pero en el capítulo 8, la semana pasada estudiamos por 2 mensajes anteriores el capítulo 8, versículos del 1 al 4. Ahora en el mismo capítulo 8, pero del versículo 5 en adelante, hay varias enseñanzas que vamos a poder extraer de este corto pasaje. La primera es: los cristianos y los no cristianos vivimos bajo 2 principios de vida que son totalmente opuestos el uno al otro. Pablo ya había dicho en el versículo 4 que el requisito de la ley se cumple en nosotros los cristianos, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es justamente de eso de lo que Pablo quiere continuar hablándonos a partir del versículo 5. Dice Romanos 8:5, porque los que viven o andan conforme a la carne, escuche lo que dice, ponen la mente o piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por eso la pregunta sigue ahí: ¿estamos viviendo nuestra vida cristiana poniendo nuestra mente o nuestros pensamientos en la carne o en el Espíritu? Le voy a leer este mismo texto, Romanos 8:5, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: los que siguen la mentalidad humana, la mentalidad carnal, humana, meramente humana, solo piensan en satisfacerla. Pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer el Espíritu. La pregunta es: ¿de cuáles eres? Por ejemplo, ¿quiénes piensan en practicar la inmoralidad sexual? ¿Quiénes? Los que andan buscando satisfacer la carne. Dice hay un texto, no me recuerdo si es un proverbio o es en el libro de Job, pero dice que los adúlteros esperan a que llegue la noche para practicar su adulterio. Duermen de día y satisfacen la carne de noche. Y el adúltero espera que llegue la noche para cometer su pecado. Y está esperando ahí, porque es de la carne. Está esperando satisfacer su deseo de la carne. Entonces los que piensan y practican la inmoralidad sexual son los que siempre quieren satisfacer la carne. Inclusive todos aquellos que pretenden satisfacer la carne, algunos hasta se esconden. Dicen: no me va a ver mi esposa, no me van a ver mis hijos, pero hay alguien ahí arriba que sí nos ve. ¿Y qué decimos? Esta semana leí una anécdota creo que lo puse por ahí en el chat de la oración de intercesión. No creo, ahí lo puse. De un hombre que llegó y se recargó en un muro, y detrás del muro estaba un hueco ahí. Y de pronto sale una mujer y le dice al hombre: retírese de ahí. Y la mujer traía un recipiente con leche. Dice: retírese de ahí porque no tarda en salir una cobra la cual yo alimento todos los días. Y el hombre, sorprendido y asustado y temeroso, se retiró inmediatamente. En cuanto se retiró, salió la cobra, un animal impresionante. Y llegó al recipiente donde había la leche, se tomó la leche y se regresó. Pasaron algunos días
Y este hombre que estaba recargado ahí en ese muro regresó a la misma aldea y vio al esposo de aquella mujer y lo vio vestido de luto. Y le dice: ¿qué le pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué anda vestido de luto? Dice: es que mi mujer murió. Mi mujer murió. ¿Qué? ¿Pero cómo que murió? La cobra a la que alimentaba todos los días la mató. Moraleja: lo que más tú alimentes, eso va a prevalecer. Si alimentas más en el espíritu prevalece. Si alimentas más a la cobra va a prevalecer, pero esa cobra un día te puede matar. ¡Wow! ¿Quiénes piensan y buscan cada día ser llenos del Espíritu? ¿Quiénes? Diga: yo. Yo. ¿Quiénes piensan y buscan cada día ser llenos del Espíritu? Yo. Dígalo: yo. Yo quiero del Espíritu. Yo anhelo la vida del Espíritu. Yo anhelo vivir en el Espíritu. Yo anhelo pensar como piensa el Espíritu. Yo anhelo conducirme como me guía el Espíritu de Dios. Pero para eso tengo que ir a su presencia y llenarme del Espíritu de Dios, no de la carne. Los que piensan y buscan cada día ser llenos del Espíritu son los que quieren satisfacer los deseos del Espíritu. ¿Se fija cómo vive la carne y el espíritu en una contraposición? Se repelen el uno al otro. Así que Dios, escuchen esto, mis hermanos, y con esto terminamos, pero seguimos la semana que entra. Dios le ha dado vida a la iglesia. ¿Cuántos están vivos? Estamos vivos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos en este mundo, vivos pero muertos espiritualmente. Pero un día Dios vino a darle vida a la iglesia. Tú y yo somos la iglesia del Señor. Y esa vida que Dios nos ha dado es la vida del Espíritu. Dios nos ha dado vida de su Espíritu. ¿Para qué? Para que su iglesia podamos vivir en el Espíritu, no en la carne. Esa es la realidad de las cosas. Esa es la realidad de la Biblia. Esa es la realidad de Dios. Dios le dio vida a la iglesia para vivir en el Espíritu y no en la carne. Amén. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana al día de hoy? ¿En el Espíritu o en la carne? Yo no te puedo dar la respuesta, tú la sabes. Tú la sabes. Vamos a orar y la semana que entra continuamos. Le invito a que se ponga de pie y si Dios ha hablado a tu corazón, dale una respuesta al Señor y dile: Señor, puedes tomar las palabras del apóstol Pablo: miserable de mí, Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Solamente tú, Señor. Solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el que ha hecho los cielos y la tierra. Señor, no nos dejes de tu mano. Como cantábamos hace un momento, Señor, ¿qué sería de mí, Señor? Por eso te amamos, Señor. Cristo, yo te amo. Porque nuestra vida no es nada, Señor, sin ti. En ti estamos completos. En ti estamos seguros. En ti estamos plenos, Señor. Perdona nuestras obras de la carne, nos arrepentimos de ellas. No es que vamos a vivir en una vida perfecta, no, porque no somos perfectos,
Pero mientras vivimos en este cuerpo de muerte, continuemos luchando contra las obras de la carne. Continuemos luchando contra las obras de la carne, para que podamos entonces manifestar no las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Porque contra estas cosas no hay ley. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Aquí está nuestra vida, Señor. Nos rendimos una vez más a ti, Señor. Ponemos nuestra vida, Señor, ahí en el altar del sacrificio, Señor. Quema ahí en el altar del sacrificio todas aquellas áreas en nuestra vida que no te hemos rendido, Señor. Cualquiera que sea, Señor. Aquí está nuestra vida en ese altar del sacrificio. Por favor, Señor, límpianos y purifícanos. Perdónanos, Señor. No hemos dado el grado que tú demandas de nosotros, Señor, porque nos hemos olvidado, Señor, de meditar en tu palabra, de alinearnos a lo que dice tu palabra, Señor. Hemos perdido nuestra comunión contigo, Señor, y en ese sentido nuestra vida se ha ido desorientando poco a poco. Pero, Señor, llévanos nuevamente a la roca que eres tú, Señor, la roca de nuestra salvación, oh Dios. Alíneanos una vez más en tus caminos, Señor. No nos dejes, Señor, no nos dejes. Continúa haciendo la obra de perfeccionamiento en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Perdónanos y límpianos, Señor, de todas las obras de nuestra carne, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y la iglesia dice amén y amén. Dale un aplauso de alabanza a Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Mire, este tema no es un tema que tiene mucha revelación teológica. Es un tema de la vida cristiana. Si usted vive conforme al Espíritu, su vida va a ser bendecida. Sí. Así que vayámonos con esta palabra y que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el miércoles, los que vienen el miércoles, y si no, el próximo domingo. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.